mis queridos estudiantes. Les doy la bienvenida a la materia de Derecho Civil 1 Personas. Como lo decía Immanuel Kant, todavía andan los juristas buscando la definición de su derecho. Por eso podemos decir que el derecho es aquel conjunto de normas, conjunto de preceptos o normas que están escritas en una determinada... para compartir, en una determinada ordenamiento jurídico y que varían de acuerdo a la normativa jurídica vigente de cada entidad como tal. Bueno, ahorita estamos compartiendo, como estábamos hablando, como lo decía Immanuel Kant, todavía andan los juristas buscando la definición de su derecho, porque hay muchas definiciones de derecho. El derecho ha evolucionado, ha cambiado desde la época del derecho romano. Hoy en día tenemos lo que es como tal la definición del derecho y lo que tiene que ver con lo que es ese conjunto de preceptos, de normas que están insertas dentro de los ordenamientos jurídicos de cada país. Dentro del derecho tenemos algo importantísimo, que es el derecho objetivo. Se dice que el hombre está relacionado con otros seres humanos y está sometido a un conjunto de normas que rigen su vida y que tiene como finalidad inmediata el logro del orden en el conglomerado, la búsqueda del orden social o de la organización social como tal, como medio para lograr el bien de todos y lo más importante, el bien común, ¿sí? A través de estas normas o este sistema de normas podemos organizar la sociedad como tal de acuerdo a la cultura, a las normas de la sociedad en la que se desarrolla, porque las mismas culturas o las mismas normativas no aplican para un país con una cultura o para otro país. Lo que para algunos lugares puede ser ilegal, en otros lugares puede ser legal, de acuerdo a la conformidad del derecho. En este caso, conformado por lo que es el sistema de normas, llamado derecho objetivo, está conformado por el derecho natural. Se puede decir que el derecho objetivo son todas aquellas normas o conglomerados de normas emanadas por la autoridad competente, en este caso deben estar promulgadas de acuerdo con un procedimiento que se realiza para la creación de las leyes y de acuerdo al derecho imperante en una nación determinada. Recuerden que hay un proceso para la creación de las leyes. Ese derecho objetivo son todas aquellas normas que emanan de la autoridad como tal acerca de lo que es la normativa vigente de un Estado. Ese sería el derecho objetivo. Tenemos el derecho positivo. El derecho positivo puede ser derecho público o derecho privado. Dentro del derecho privado tenemos que es la rama del derecho civil que rige las relaciones jurídicas de los particulares entre sí y de estos con el Estado y las entidades políticas que lo conforman. Siempre que estos entes no actúen con su poder de imperio, es decir, que se trate de una relación de igualdad y no de subordinación del particular al poder soberano del Estado. El derecho privado ha ido ramificándose de tal forma que se separaron del tronco común o del objetivo general aquellas normas aplicables solo a determinados tipos o clases de personas. Recuerden que el derecho privado hermana lo que es la rama del derecho civil, que rige todas esas relaciones entre los particulares y esto con el Estado, las entidades políticas. Pero se han ido separando de ese tronco común algunas ramas del derecho que son lo que tiene que ver con el derecho mercantil, el derecho del trabajo, el derecho agrario y el derecho de niños y adolescentes. Nosotros podemos ver que hay una ramificación de allí del derecho privado como tal. ¿Qué sería entonces el derecho civil? Es en una manera o forma de abordar y estudiar una parte o un sector del ordenamiento jurídico que se ocupa de las personas y sus diferentes estados civiles, del patrimonio de las personas con especial referencia a los derechos de propiedad. Recuerden que nosotros somos personas incluso desde antes de nacer si se trata de su bien. Entonces, cuando ya somos personas, la persona inicia un recorrido a lo largo de su vida. Todas esas cualidades o todas esas situaciones que se presentan a lo largo de la vida están enmarcadas dentro del derecho civil, con especial referencia a lo que tiene que ver con la propiedad y los demás derechos sobre los bienes, lo que tiene que ver con el intercambio de bienes y servicios, lo que tiene que ver con la contratación, las obligaciones y las normas concernientes a la regulación de la familia. Recuerden que nosotros lo primero que vemos o la primera materia que se ve es derecho civil una persona. Es la base del derecho porque es allí donde vemos a la persona como ente o como ser independiente, personal, con derechos y con deberes.
que cumple una determinada función para ser persona. La persona nace, si se trata de su bien, cómo viva en este caso, es registrada a través de una partida de un nacimiento, de un acta de nacimiento, posteriormente obtiene identidad, ciudadanía, entre otras cosas, tiene nacionalidad, tiene derechos. Y después vamos a ver, después de que vemos derecho civil personas, que es lo que ustedes están viendo en este trimestre, luego van a ver derecho civil 2, bienes, ¿qué es lo que tiene que ver con los bienes? Es un derecho civil que se encarga de todo lo que es la parte de los bienes, la regulación de los bienes. Ahí hablamos de cuáles son los bienes que se manejan por el derecho a través de lo que es el registro subalterno, los registros subalternos, y todo lo que tiene que ver con la parte de bienes, cuáles son las cosas que se notarían, cuáles son las cosas que se registran. Después de ese trimestre vamos a ver lo que es derecho civil 3. Derecho civil 3 es otra de las ramas del derecho civil que se encarga de todos los aspectos relacionados con los contratos. Y por último, la última materia que se ve es derecho civil 4, lo que se denomina familia y lo que se denomina posteriormente sucesiones. Son todas esas ramas del derecho que nos permiten a lo largo y ancho de toda la carrera conocer lo que es el derecho civil entre sus regulaciones y entre sus aplicaciones. Son todas aquellas normas concernientes a la regulación de la familia y de la sucesión por causa de muerte. Ahora, en esta materia solo vamos a ver derecho civil 1, personas, que es lo que se encarga, lo que tiene que ver con el tema de las personas como tal. Vamos a hablar de lo que es el derecho, el Código Civil, cómo se consolidó este Código Civil, todo lo que tiene que ver con domicilio, sedes jurídicas, personas naturales, personas jurídicas, lo que tiene que ver con el registro civil, la importancia del registro civil, la denominación de registro civil, cuáles son las condiciones para poder ser registrador civil, cuáles son las cosas que se realizan dentro de un registro civil, la tutela de niños y adolescentes, y todo lo que tiene que ver con la parte de lo que son sedes jurídicas, domicilio conyugal, lo que tiene que ver con el domicilio de la persona. Básicamente esto es lo que es derecho civil. También se le podría denominar como la parte del derecho privado que se aplica por igual a todas las cosas, relaciones y personas particulares o que forman parte del Estado pero que actúan sin hacer uso del poder soberano de imposición, constituida por ende en un tronco común del derecho privado, excluyendo todas aquellas ramas especiales que son las que les mostré hace rato, que son las ramas que tienen que ver con el tema de derecho mercantil, derecho al trabajo y derecho agrario. Bueno, ya como sabemos que es el derecho civil, es una rama del derecho que se encarga de todo lo que tiene que ver directamente con las personas, que tiene varias ramificaciones y que se consiguen en la normativa venezolana, en el Código Civil venezolano del año 1982. También tenemos algunas fuentes directas o fuentes indirectas del derecho. ¿Qué sería la fuente? Emana, surge, brota. Los modos o formas de manifestación por parte de los órganos facultados para crearlos, de las normas jurídicas, es decir, los instrumentos de que se valen los órganos competentes para dictar normas jurídicas generales. Eso sería el derecho positivo, que regula las relaciones entre los particulares o entre los particulares y el Estado, siempre y cuando éste no actúe haciendo uso del poder del imperio. Las fuentes directas que producen el derecho civil o que crean las normas jurídicas son todas aquellas, las fuentes directas son las que crean las normas jurídicas, o sea, las que están escritas. La fuente directa del derecho civil venezolano, como se establece en el artículo 4 del Código Civil, es la ley que está escrita y está establecida en nuestro Estado venezolano. Esa es la fuente directa del derecho venezolano, pero también tenemos unas fuentes indirectas que nos ayudan a precisar el contenido y significado de las normas sin llegar a crear o a producir normas jurídicas de la aplicación en general. Entonces tenemos fuentes directas y fuentes indirectas. La fuente directa es la ley y las fuentes indirectas tienen que ver con la doctrina y la jurisprudencia. El artículo 7 de nuestro Código Civil venezolano habla de que las leyes no pueden derogarse sino por otras leyes y no vale alegar contra su observancia el desuso ni la costumbre o práctica al contrario, por antiguos y universales que sean.
Entre las fuentes indirectas tenemos la doctrina y la jurisprudencia. ¿Qué sería la doctrina? A lo largo de la carrera van a escuchar la palabra doctrina y jurisprudencia. Allá viene la profesora con la jurisprudencia, el Tribunal Supremo de Justicia. La doctrina es el resultado de las investigaciones públicas, de aquellos estudiosos del derecho que tienen escritos, libros, presentaciones, tesis, que nos hablan acerca del derecho. Eso es doctrina. Y las jurisprudencias son todas aquellas antecedentes judiciales o sentencias de que han emanado de los tribunales de la República y que se han venido aplicando a casos individualizados de la norma jurídica. En este caso, el aporte es particularmente significativo por cuanto podemos considerar los principios como el de uniformidad de la jurisprudencia y el de la expectativa legítima. La jurisprudencia las vamos a encontrar dentro de la página del Tribunal Supremo de Justicia. Cada vez que ustedes necesiten indagar acerca de una jurisprudencia, se van a ir a la página del TCJ y allí nos explica tal como tal lo que es la doctrina y la jurisprudencia como tal. Otro aporte importantísimo de lo que es las ramificaciones del derecho y de lo que es la fuente del derecho, que es como la primera parte que nosotros vamos a entender dentro de lo que es el sistema normativo, y es algo que les quiero hablar por aquí. Dice, les recomiendo la bibliografía tengo por aquí el libro de Manual de Derecho Civil Personas, también tenemos, pueden usar el libro de Aguilar Corrondona, este manual que yo tengo en mis manos, de Masuera Rina, Campana Sergio, Matuta Marjorie, de la Universidad Católica de Táchira. Es un buen manual que les sirve de referencia. También tenemos algunos libros, Aguilar Corrondona, personas que nos pueden indagar o nos pueden ayudar con lo que es el tema como tal. Es importante aclarar que los precedentes judiciales o sentencias del Tribunal Supremo de Justicia por lo general tienen carácter vinculantes para nuestros jueces. Dada la estructura jerárquica de nuestro Poder Judicial, dada la estructura jerárquica del mismo del Tribunal Supremo de Justicia, reviste la aplicación del derecho a un caso concreto y reviste importancia especial aquellas sentencias de este máximo tribunal, y por eso es importante que cuando necesitamos fundamentar un escrito, pues lo hacemos con el apoyo de una sentencia, ¿sí? Que precisamente el tribunal a través de las diferentes salas se pronuncia acerca de una temática como tal en particular. Por eso es importante que podamos conocer esa página del Tribunal Supremo de Justicia, y les dejo el enlace para cuando se trate de esto. Entonces dijimos que su doctrina son los productos de los textos escritos de todos aquellos estudiosos del derecho. Y jurisprudencia serían todas las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que son, en este caso, o que tienen que ver con nuestro ordenamiento jurídico. ¿Qué sería ley? Porque estamos hablando de derecho, conjunto de normas, estamos hablando de derecho objetivo, derecho subjetivo, estamos hablando de derecho civil y estamos hablando de ley. ¿Qué sería la ley? Para que sea realmente una fuente del derecho civil, la ley debe reunir la condición de ser ley en sentido formal y en sentido material. Entendemos por ley en sentido formal a cualquier norma jurídica emanada de los órganos competentes, en este caso en nuestro país del Poder Legislativo, que es el encargado de hacer las normas, cumpliendo con las formalidades exigidas por la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Para que sea ley material, debe necesariamente contener normas jurídicas, preceptos jurídicos o mandatos de carácter general, es decir, aplicables a cualquier persona o grupo indeterminado de ellos. Vigencia y obligatoriedad de la ley. El propio Código Civil se encarga de dibujar y delimitar la vigencia y obligatoriedad de la ley en Venezuela. Según el artículo 1 de nuestro Código Civil venezolano, la ley es obligatoria desde su publicación en la Gaceta Oficial o desde la fecha posterior que ella misma indique. El artículo 3 del Código Civil nos habla que la ley no tiene efecto retroactivo. El principio de retroactividad de la ley pretende garantizar la seguridad jurídica en Venezuela. En el caso de la materia penal, porque tiene que ver con privados de libertad, la norma se aplica a aquella que beneficia al reo de manera retroactiva o la que sea más beneficiosa para él. Vigencia territorial. El artículo 8 del Código Civil nos habla acerca de la que es la vigencia territorial de nuestra ley. ¿Qué sería el código? Porque estamos hablando
derecho objetivo, derecho subjetivo, venimos hablando de normas, de código civil, de leyes, y ahora estamos hablando de código. El código es el conjunto sistemático y ordenado de las normas de una determinada rama jurídica que en un momento dado rigen un país, en este caso nuestra nación Venezuela. La codificación en materia civil es el proceso de creación de nuestro código civil. Nuestros antecedentes del código nos hablan que tenemos un código civil napoleónico francés, que posteriormente se convirtió en el código alemán, que después tuvimos el código Antonio Guzmán Blanco, por ahí Julián Viso finalmente presentó un proyecto de código civil inspirado en el código de Andrés Bello. En 1904 se hizo una reforma del Código Civil. En 1916 se promulgó el Código Civil más parecido al del modelo italiano. En 1922 se experimenta un proceso de eliminar la Inquisición de la paternidad dentro del Código, y en 1942 se promulga, se creó, en este caso, el proyecto del Código Civil del año 1942, dice que permitió nuevamente la Inquisición de la paternidad y se estableció en casos de posesión de Estado la posibilidad de proceder contra los herederos para reconocimiento. Se concedió al hijo natural el derecho de heredar a su padre el 50% y se creó la tutela de Estado. Posteriormente, en el año 26 de julio de 1982, el Congreso de la República de Venezuela publica en la Gaceta Oficial 2990 el Código Civil que está actualmente vigente, que es el Código Civil de 1982. Pero cabe destacar que como el Código tiene tantos años de vigencia, los cambios en el derecho o los cambios en la sociedad han sido muchos y se ha hecho necesario cambiar algunas normativas que ya se encontraban o que era necesario cambiarlas. Pero no se ha hecho una reforma del Código como tal, se han creado algunas leyes sustanciales especiales, como la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente y la Ley Orgánica del Registro Civil. Leyes que han sido derogadas dentro del Código Civil y que se han creado a través de leyes especiales.